Estamos contentas, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cómo? Agradecidas con el Señor, ¿verdad? Por este tiempo que nos da, por este tiempo que nos permite. Y bienvenidas todas las que vienen por primera vez, por segunda vez, que el Señor sea obrando en sus corazones y se cumplan los propósitos que tiene para cada una de nosotras, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a la palabra, ¿qué le parece? Vamos a nuestra serie que se llama, voy a comentarles para las que vienen por primera vez, es que mire, hemos estado trabajando una serie que la hemos llevado desde principios de este año y que si Dios nos permite vamos a terminar con esta serie el año. Ya nos faltan pocos servicios, pero en esos servicios pues vamos a terminar esta serie que se llama Creciendo en Conocimiento, todo tiene su tiempo. Y hemos estado trabajando sobre el libro de Eclesiastés, así que usted va a escuchar hoy el tema número 15. Tal vez no ha escuchado todos los 14 temas anteriores, pero bueno, a través de las redes usted puede ver todos los temas que se han hablado para que usted sepa, para que usted los escuche e hile lo que hoy vamos a hablar. Tal vez sea un poquito difícil si es la primera enseñanza que va a escuchar, pero las que hemos escuchado la enseñanza desde el principio, ya llevamos una trayectoria entendiendo esto, ¿verdad? Porque el libro de Eclesiastés es un libro muy interesante, ¿sabes? Ya lo estamos por terminar y es un libro muy interesante. Yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos estudiado de este libro. ¿Cómo ven ustedes? ¿Verdad que sí? Porque hemos visto cosas muy importantes que son de mucho beneficio para que podamos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Y si de algo se ha tratado esto, si algo hemos aprendido mucho de parte de Salomón, ha sido acerca de la sabiduría. ¿Cuántas necesitamos sabiduría? Todas, ¿verdad? Aplicada como sabiduría humana, pero también como sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? El predicador ha hecho mucho contraste entre la sabiduría que es de Dios y la falta de una verdadera sabiduría espiritual que muchas veces termina siendo necedad, ¿verdad? Y bueno, pues vaya que Salomón nos hablaba de esto. ¿Por qué? Porque lo conocía muy bien, ¿verdad? Él conocía muy bien la necedad, porque finalmente, siendo un hombre tan sabio, ¿cómo terminó siendo muchas veces? Experimentando la necedad, ¿verdad? Ahora, con respecto a este capítulo 10, porque hoy nos vamos a centrar en el capítulo 10 de Eclesiastés, Salomón nos lleva a reflexiones. Ahora Salomón, desde la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les empecé a explicar cómo Salomón ahora empieza a cambiar sus pensamientos acerca de la sabiduría? Cómo siendo un hombre tan sabio se enfrentó a muchas situaciones, a muchas complicaciones, a muchas necedades, pero llega aquí el punto en donde él empieza a reflexionar, ¿verdad? Nos lleva entonces a la reflexión usando analogías. Una analogía es relación de semejanza entre cosas distintas, ¿verdad? Y Salomón nos empieza a hablar sobre usando muchas analogías, para que podamos entender las consecuencias a las que nos podemos enfrentar cuando no usamos la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Nuestro tema de hoy se llama el descuido personal y sus consecuencias. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, pues hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría también en esto. Porque ¿ustedes creen que hemos tenido descuidos en nuestra vida? O más bien, ¿alguien aquí ha tenido descuidos personales? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos han llevado esos descuidos? ¿O qué consecuencias hemos tenido de ellos? Vamos a ver qué Dios nos enseña acerca de esto, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de poder recibir el consejo de tu palabra, Padre.
Dame gracia, dame sabiduría, entendimiento para poder hablar. Y que esta palabra no sea solo una información, sino que sea una palabra que cumpla su propósito, llevando mucho fruto, Padre. Que cumplas los propósitos para los cuales tú nos has llamado y que se cumplan tus propósitos, Señor. Te lo pido. Bendice a cada mujer, a cada persona que está en este lugar y bueno, a cada uno danos la porción que necesitamos, Padre. Sea tu palabra, sea tu presencia, tu palabra que nos ayuda, que nos consuela, que nos instruye, que nos dirige. Háblanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 10. Y vamos a ver el versículo 1, del 1 al 3, vamos a leer, te lo voy a leer en la traducción que generalmente leemos. Dice la palabra de Dios: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ahora déjame leerte este mismo versículo 1, pero en palabra de Dios para todos, en la traducción en palabra de Dios para todos. Dice Eclesiastés 10:1. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? Más tremendo es todo lo que Dios nos enseña a través de ella. Pero miren, hablando de las moscas muertas, ¿a alguien se le hará agradable convivir con moscas? No, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Más bien las evitamos, ¿verdad? Las queremos fuera de nuestra cocina, ¿sí o no? Ay, fuera de nuestros alimentos, ¿verdad? También fuera de nuestra recámara, ¿no? ¿No te es muy molesto cuando anda una mosca? ¿Ya te quieres dormir y anda una mosca por ahí en la recámara? Porque ¿qué sucede cuando dejas tu comida servida? Y en lo que tú vas por algo, ya se pararon unas moscas en tu comida. ¿Qué pasa? Bueno, dejan sus huevecillos, ¿sabes? También dejan sus larvas. Y ese alimento, ¿qué crees? Ya no sirve. Se contamina, porque no es que nada más les hagamos a las moscas, y ya. Sino todo lo que puede haber dejado en la comida. ¿Sí te has puesto a pensar? Porque a veces nada más las espantamos, ¿verdad? Perdón. Pero se ríen porque luego así se la han comido. No, pero es muy delicado, ¿eh? Es muy delicado porque son muy sucias. Es mejor desechar ese alimento. Entonces, a nadie nos gusta convivir con las moscas, ¿verdad? Pero al leer estas citas, vemos un punto importante que Salomón nos está hablando en el versículo 1 del capítulo 10. Dice: las moscas muertas hacen heder o heder. Un poco de locura arruina mucha sabiduría y honor. Ahora, miren cómo en esto hay un contexto importante con respecto al perfumista. Porque las moscas que hacen heder y arruinan el perfume de quien está creando esa fragancia deriva de muchas cosas. Déjame explicarte un poquito a qué se refiere esto en el contexto. La batalla del perfumista contra las moscas era un asunto común en los tiempos bíblicos. Te voy a explicar según la historia. Aquí Salomón nos está compartiendo una reflexión con relación al perfume y las moscas. Vemos el origen de esta reflexión desde los tiempos de David. Dios le dice a David que sería su hijo Salomón quien edificaría el templo, ¿se acuerdan?
el templo que iba a dedicar a Dios. Este templo tenía, en toda su construcción, hicieron habitaciones o cuartos muy amplios, muy grandes, que servirían para diferentes funciones dentro del templo. Por ejemplo, estaba la habitación o cámara, porque también les llamaban cámara, de los sacerdotes. Estaba también la cámara del agua. Fíjate que era una agua que traían del Siloé para la fiesta de los tabernáculos, y entonces en esa habitación almacenaban esa agua. También estaba la cámara de sal, entiéndase que también lo almacenaban. También las cámaras donde estaban los animales para el sacrificio. Había muchas cosas, entre muchas otras cámaras, había mucho, sería demasiado explicar. Pero déjame decirte que estaba también la cámara del aceite, que era ese espacio donde se almacenaban los ungüentos, los aceites, los perfumes, con el propósito de dar luz, de poder iluminar el templo, pero también para el uso del incienso, que eran los aromas. Perdón. El aceite era traído del Monte de los Olivos. Allí lo procesaban y lo traían al templo, al lugar que se había construido. También había 4 prensas para elaborar el aceite. La primer prensa era donde se encontraba el más puro aceite, y este era llevado al templo porque extraían de lo mejor, ¿verdad? Ahora, el perfumista preparaba y componía el aceite con otras clases de especias para el incienso. Había perfumistas que hacían ungüentos para los sepulcros, ¿sí se acuerdan? Que cuando iban a sepultar a alguien, primero lo ungían, le ponían una serie de ungüentos, ¿verdad? Era todo un proceso. Entonces, había quien hacía estos ungüentos para los sepulcros, y había otros perfumistas que hacían el incienso o los ungüentos para el templo. Estos ungüentos tenían 11 clases de especies y se preparaban con 4 ingredientes diferentes que eran especias aromáticas traídas de la mirra. Es toda una enseñanza, hermanas, ¿eh? No me voy a detener en esto porque si no sería mucho hablar. Estas esencias también las traían de un monte de Siria, déjame decirte. Bueno, esos se combinaban con otros 7 ingredientes, entre ellos el ámbar. Bueno, imagínate todo lo que esas especies traían. Entonces el perfumista hacía el incienso o una fragancia sazonada de una manera pura y santa, y este era el trabajo de un perfumista. Una labor bien facilita, ¿verdad? No, por supuesto que no, tenía un proceso bien elaborado. Pero para todo perfumista, el peligro para su perfume en los días de Salomón, ¿qué creen? Eran las moscas muertas. Aquí está el punto. Porque aparecen y las moscas son atraídas donde hay olor, ¿sí o no? Bueno, ¿en qué son atraídas mucho? En la comida, hace ratito, ¿va? En la comida, en la basura, en muchas cosas. El olor atrae las moscas. Cuando el perfumista preparaba el incienso, ¿qué despedía? Olores, ¿no? Los aceites o los perfumes con esas esencias atraían a muchas moscas. Y era muy importante que el perfumista cuidara que las moscas no posaran sobre el ungüento que estaba en preparación. Porque si las moscas quedaban atrapadas por el ungüento o el aceite, ¿qué pasaba? Sucedía que el perfumista no se daba cuenta, cubría esa vasija y allí mismo quedaban las moscas y se morían. Se morían las moscas, ¿y qué sucedía? Se descomponía. Se descomponía. Había putrefacción y hacía heder el ungüento. Fíjate. Miren, el perfumista debía sacar las moscas, o sea, si
como era imposible que las moscas no se pararan, el perfumista tenía que sacarlas inmediatamente en ese momento en que se encontraban para poder proteger el ungüento. De lo contrario, al quedar allí, se morían y todo ese perfume se echaba a perder. Imagínate que la cantidad que se preparaba para un año eran muchos litros, bastante para usar todo el año. Porque cada servicio de sacrificio, en cada servicio de sacrificio usaban una porción diaria. Y si había más de un sacrificio, en cada sacrificio usaban una porción. Entonces, imagínense cuántas vasijas eran usadas para almacenar todo ese perfume o esos aceites. Pero si entraba una mosca, bueno. Entonces, miren, Salomón estaba tan ensimismado con tantas experiencias que ahora él desea compartir sus propias observaciones de vida. En esta primera ilustración que estamos viendo sobre las moscas muertas, vemos el valor gráfico que Salomón está queriendo enseñarnos. ¿Sí nos damos cuenta? Nos está enseñando que pequeñas dosis de necedad pueden estropear el valor de asuntos provechosos y agradables. Nos está mostrando con este perfumista que cometió un grave error. Pero a la vez un error muy simple. Sí, ¿verdad? Porque dejar que una mosca se pare, pues es algo muy simple. Pero al tener un descuido en el proceso del ungüento, entraron esas moscas en su perfume, murieron y entonces se echó a perder todo un proceso y toda una labor. Porque al momento que el perfumista abre el frasco para poder conocer la fragancia y el olor, lo tenían que dejar ahí, tenía que tener su proceso, y cuando lo destaparan, entonces ellos tenían que percibir cuál era el olor y la fragancia. Pero cuando se daban cuenta que destapaban el frasco y gedía, ¿qué pasaba? Era su sorpresa, ¿verdad? Que está apestando. Todo se ha estropeado. ¿Saben por qué? Porque hubo un descuido insignificante. Un descuido al que no se prestó atención. Y todo ese trabajo de durante un tiempo y todo ese perfume que iba a servir para todo un año ya no sirve. Se echó a perder. Porque por eso les quise explicar todo lo que implicaba. Qué tremendo, ¿no? Salomón de esta manera nos está diciendo que así es la vida. Que así puede ser nuestra vida. Un pequeño descuido, una pequeña locura puede arruinar meses, años, toda una vida de trabajo. Un pequeño placer puede destruir un matrimonio. Algo que tú hagas por un descuido, una necedad, una palabra, una opinión o una conversación puede arruinar una buena reputación que se ha trabajado por años. La falta de comunión con Dios, de estudio de la palabra, puede derribar una vida espiritual. El descuido de una alimentación sana puede provocar una enfermedad. De eso nos está hablando Salomón y muchas otras cosas más, Y la lección es muy clara. ¿Tú cómo ves? ¿Verdad? Porque hablando de reputación, cada uno trabajamos para formar una reputación, ¿cierto o no? ¿Y cuántos años tú invertiste para tener un buen nombre ante los demás? Se necesitan años, ¿verdad? Y basta una sola tontería, basta una acción indebida o una palabra necia o un chisme para que tu reputación se vaya a los suelos y perder ese buen nombre, ¿sí o no? Eso es lo que nos está diciendo aquí.
Y vaya que Salomón lo sabía porque hizo muchas locuras que le trajeron consecuencias. ¿Se acuerdan? Hemos visto ya 9 capítulos de Salomón. ¿Qué hizo Salomón a lo largo de esos 9 capítulos? Muchas tonterías, ¿se acuerdan? Esas locuras le trajeron consecuencias. Esas moscas muertas, déjame decirte, son locuras peligrosas en nuestro diario caminar. Eso le pasó a Salomón. Locuras que a veces nos permitimos. Y miren, a veces podemos decir, ¿pero qué tiene? Nadie se va a dar cuenta, nadie lo sabrá, nadie se enterará de lo que estoy haciendo. Y para muchos puede parecer unas pequeñas moscas insignificantes. Pero esos insectos son capaces de destruir un delicioso perfume, una delicada esencia. Es lo mismo que pasa en nuestra vida, fíjense. Hace pocas semanas, a través de las redes, te voy a poner un ejemplo real que acaba de suceder. En los noticieros cristianos, porque hay muchos youtuberos y noticieros cristianos que de repente hablan de las cosas cristianas. Y allí se habló de un pastor, un predicador conocido de muchos años, una persona pública. Y fíjense que a través de esos noticieros, porque no fue uno, fueron todos o muchos en las redes que publicaron la infidelidad que este pastor tuvo con cierta mujer joven. Y esto desató que muchos cristianos, iglesias, youtuberos, como te digo, hablaran sobre esta infidelidad que a causa de esa pequeña locura no solo afectó su matrimonio, sino que además lo expulsaron de su iglesia como pastor y congregante. Pero imagínense, hermanos, ¿cuántos años de reputación como líder espiritual se vinieron abajo? Porque además es un hombre de edad ya avanzada, un adulto mayor, déjame decirte, que se supone que debería de ser un hombre maduro espiritualmente hablando, porque ya tenía una trayectoria espiritual con una congregación de muchos miembros y comete un descuido que terminó con toda su vida personal, pero también espiritual. Pero también terminó con su matrimonio, con su familia y quién sabe con cuántas cosas más. Además, obviamente, con faltarle a su Dios, a nuestro Dios completamente. ¿Qué cuentas le va a entregar a Dios este hombre? Eso es lo tremendo, ¿no? ¿Y todo por qué? Por una pequeña locura, por un descuido. Una mosca muerta echó a perder todo ese perfume. Qué tremendo, ¿no? Mira lo que dice Proverbios 22:1. Hablando de esto, nos dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué es de más estima? Pues debió haber sido su vida espiritual, o sea, ya ni la posición como pastor, como predicador, como figura pública, sino la vida espiritual, ¿verdad? Como podemos ver, la Biblia nos anima, nos exhorta también a mantener un buen testimonio, porque un buen testimonio está ligado a una buena reputación. Ahora, acuérdense que la reputación es lo que los demás dicen de nosotros. Pero bueno, para que los demás puedan decir de nosotros se necesitan años de trabajo, ¿verdad? La Biblia es clara en cuanto al valor que hay en un buen nombre y en una buena fama. Así que como la reputación es algo que tú construyes con el tiempo, los demás a través de eso pueden determinar quién eres con respecto a tu comportamiento. Por ejemplo, la reputación de un buen negocio
No se da de la noche a la mañana, ¿verdad? No se da solamente en el momento de la apertura, ¿o sí? No, sino con el tiempo. Porque muchos negocios crecen a través de las recomendaciones, ¿sí o no? Tú a veces quieres ir a un lugar y ¿qué haces? Vas a las redes, ¿no? Y vas a los comentarios. Ah, no, que sí, ah, no, que no. Yo lo hago mucho con los hoteles. Porque ahí es donde te dice la gente lo que sí, lo que no, y bueno, tú ahí te vas dando una idea, ¿no? Entonces, no se da en un momento, se da con el tiempo, porque a través de las recomendaciones, a través de las buenas opiniones que los demás tienen, sobre eso tú puedes tomar una decisión de ir a un lugar o no ir, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de un restaurante que tiene buenas recomendaciones porque ya se formó una reputación por su servicio, por la calidad de los alimentos, por el buen trato, etcétera. Pero eso se formó a través de los años, ¿verdad? A través del tiempo. De esta misma manera pasa con nuestra vida, ¿sí sabes? De esta misma manera pasa con nuestra vida. Será inevitable que te critiquen. Será inevitable que te juzguen. Es más, un restaurante tú vas y lo ves bien bonito, todo bien, y otros pueden tener una opinión diferente, ¿sí o no? Fíjate, será inevitable que te critiquen, que te juzguen, pero un descuido puede echar a perder toda la buena reputación que los demás tengan de ti. Si en ese hotel, si en ese restaurante tuvieron un descuido, vinieron extranjeros y dejaron chinches y no las atendieron, sí, porque pasa. ¿Qué va a pasar? Tú ya no vuelves a ir por ese pequeño descuido que no tuvieron en el momento de atender, aunque sea un muy buen hotel. Un descuido puede echar a perder toda una fragancia, ¿verdad? Así que debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque hay cosas pequeñas, cosas simples a las que no les prestamos atención. Y esas pueden ser causa de echar a perder incluso toda tu vida. Como por ejemplo, y muy importante, tu vida espiritual. ¿Verdad? Recordemos lo que dice Eclesiastés nuevamente en el capítulo 10, verso 1. Ahora te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, porque a veces las traducciones tienen otras palabras que nos hacen más entendible. Dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Pero aquí dice otra cosa importante, un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Una persona puede tener mucha sabiduría y tener mucho honor, pero si un pequeño detalle viene a su vida, se perdió todo lo demás. ¿Qué pasó con Salomón? No era el hombre más sabio, no era el hombre más entendido, pero ¿qué pasó? Tuvo un pequeñísimo descuido, 1000 mujeres. Ay, pequeño. 1000 mujeres que lo llevaron ¿a dónde? A la ruina, al desvío, ¿verdad? Bueno. Sí, qué tremendo, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Y cada vez que lo volvemos a recordar, yo no acabo de entender. Hubo un error que trajo consecuencias, ¿no? En la vida de Salomón. Pero déjame decirte que nosotros debemos de tener mucha atención porque un pequeño descuido, esas pequeñas cosas nos pueden llevar a echar a perder lo que llevamos de una vida espiritual, que hemos formado a través de los años. Como le pasó a Noé también, ¿se acuerdan? ¿Saben cuántos años Noé se llevó en construir el arca? 120 años. Ajá. ¿Y cuánto tiempo pasó todavía del diluvio? 40, ¿no? 40 días, ¿no? Ajá. Y luego cuando regresaron del diluvio, ¿qué pasó? Dios le dijo que tenía que plantar viñedos. ¿Pero qué hizo? Probó los viñedos. A ver qué tan bueno salió el vino.
y ustedes ya saben la historia que pasó con sus hijos. Bueno, un pequeño error trajo consecuencias graves y que él mismo lo hizo aún en la vida de su hijo. Y si nosotros no queremos consecuencias, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Debemos poner cuidado. Porque miren, volviendo a las moscas, ¿dónde viven las moscas? Generalmente viven en la basura, ¿verdad? También en los animales muertos. Los animales muertos atraen mucho a las moscas. Y ya no quiero seguir porque cuando haces carne asada, ¿qué pasa? Ese olor atrae mucho a las moscas y por montones, ¿sí o no? Son terribles estos animales, estos pequeños animalitos. Son molestos y muy hábiles para escapar cuando los quieres matar, ¿sí o no? Uy, pero le voy a dar, ¿no? Tienes que ser tú más diligente y hábil para poderla matar, ¿eh? Y en nuestro texto de Eclesiastés dice que estas moscas dan mal olor al ungüento, al perfume del perfumista. Entonces, vamos a darle una aplicación a esto. Tú y yo, como cristianos, ¿qué somos? Aparte de ser cristianos, déjame decirte que somos perfumistas. ¿Sí sabías? Bueno, ya sabes, somos perfumistas. Perfumistas que debemos estar dedicados a producir las mejores fragancias o los mejores olores, o el mejor ungüento, o el mejor perfume que representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí se entiende, verdad? Esto es lo que tiene más importancia aún que los dones que nos da el Espíritu Santo, porque los dones son muy importantes, son muy necesarios, son buenos, podemos tener muchos dones, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que esa habilidad en algún ministerio es un olor que podemos expedir con olor fragante. Esos son dones que Dios da y los usa, pero lo que va a expedir el olor, fíjate que son los frutos del Espíritu Santo, como lo dice en Gálatas. Estas son las fragancias que tenemos que mezclar para producir el perfume. Ese es el olor que la gente debe estar oliendo de nosotros como cristianos, como hijos de Dios y más como servidores de Dios. Dile a tu compañera, ¿a qué hueles? Pregúntale. Huelo a Dolce Gabbana. No es esa clase de olor. Me bañé con jabón Dove. No es esa clase de olor. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:22. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Qué tremendo Eclesiastés Salomón con todas estas sus analogías, pero muy, muy atinadas, muy ciertas. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley. Y hasta no las sabemos, ¿verdad? Estos frutos no florecen inmediatamente. Hay todo un proceso como el perfumista lleva a cabo para producir las fragancias, ¿sí o no? Yo te lo relaté en ¿cuánto? ¿5 minutos? ¿Cuánto crees que lleve eso? Hay todo un proceso donde estos frutos deben ser trabajados y deben ser formados en cada uno de nosotros. Aplicándolo en este sentido, produciendo fragancias. ¿Ya viste? Por ejemplo, algunos ejemplos de este olor y fragancias que debemos expedir nosotros como cristianos. Déjame leerte Efesios 5:1, dice la palabra: sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, aquí está nuestra vida espiritual como cristianos. ¿Qué debe ser con esta fragancia? ¿Cuál fragancia? Que debemos de ser imitadores de Cristo. ¿En qué debemos ser imitadores? Bueno, en los frutos, ¿verdad? En los frutos. En sus atributos. A ver, si debemos ser imitadores de Cristo, ¿cómo en qué lo debemos imitar? Ya dijeron fuerte, en amor, uno de los frutos, ¿verdad? Y los demás frutos, en amor. Lo debemos imitar en estos frutos, en nuestros atributos, en el amor. ¿De qué manera nos amó Dios? Ajá, dio su vida. Podemos verlo sacrificialmente, ¿verdad? Ese es el olor que Dios nos ofreció a nosotros, ¿sí sabes? Esa es la fragancia que Dios nos ofreció a través de la vida de nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuál es la fragancia que sale de nosotros conociendo este amor de Dios? Porque bueno, yo soy cristiano, ¿no? O tú puedes decir, yo soy cristiano. Llevo una vida espiritual, pero ¿cuál es mi fragancia? Realmente mi fragancia es ese amor de Dios, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esos frutos sin condiciones que lo dio todo sin esperar de nosotros. O el amor que tengo, la paz, la paciencia, el gozo es medio limitado. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo son tus frutos? Porque necesitamos imitar a Dios en todo su carácter. Y allí tenemos los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Miren, este debe ser el logro hacia los demás. Porque después sigue diciendo, en Efesios 5, pero ahora en el verso 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Ahí está. Eso es lo que Dios, lo que Cristo destilaba hacia nosotros. Ya vieron cómo una de las fragancias importantes de las cuales debemos oler es lo que dice los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todos. Entonces, como cristianos debemos andar oliendo, por ejemplo, del amor a amor ágape. Pero este olor puede ser echado a perder por una mosca muerta que empieza a jeder y hacer que el olor sea no agradable. Por ejemplo, también lo podemos ver en Filipenses 4:18, cuando dice Pablo a los filipenses, pero todo lo he recibido, mira, estoy poniendo otro ejemplo, y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En este texto Pablo agradece a los creyentes filipenses, fíjense, por su apoyo, por su actitud de apoyo en sus ofrendas y donativos hacia Pablo, hacia su persona, pero también hacia el ministerio de Pablo, porque en algún momento supieron que Pablo estaba pasando una situación de escasez, de dificultad económica en su ministerio, y los filipenses no se midieron, destilaron fragancia, porque apoyaron el ministerio, y Pablo está reconociendo en esta acción que hicieron olor fragante. Un buen perfume, pero como podría echarse a perder, bueno, era un buen perfume, pero yo les pregunto, ¿cómo podría echarse a perder un perfume así?
¿Cómo podría echarse a perder un perfume así en que puedas apoyar, en que puedas respaldar la obra? Fíjate, cuando una mosca está afectando como la falta de generosidad, como el egoísmo, como endurecer el codo o endurecer el codo, endurecer el corazón, perdón, pero también endurecer el codo, ¿no? Ajá. ¿Verdad? De verdad, eso puede echar a perder. Porque hay gente a la que Dios le ha bendecido. Y mucho a veces. Pero no cumplen con lo que deberían cumplir. No dan lo que deberían de dar. ¿Saben por qué? Porque hay una mosca muerta en la cual no han tenido cuidado y en ese sentido en sus ofrendas a Dios no están siendo correctas. En ese tipo de personas a lo mejor su llamado es a la generosidad, ¿sí sabes? Pero no lo son. No entienden el llamado porque dejan que unas pocas moscas hieran. Porque no tenemos un cuidado de nosotros mismos por la falta de sensibilidad. No despiden un olor fragante y en consecuencia, fíjense, también pueden acortar la bendición de Dios. Y además de una mosca pueden echar a perder la obra de Dios en la vida espiritual de esa persona. Unas pocas moscas muertas pueden echar a perder la vida espiritual de esa persona por un pequeño descuido. En este caso de los filipenses era lo contrario. Ellos fueron cristianos que lo que hicieron, dice Pablo, fue un olor fragante, dice Pablo, fue un olor fragante para mí. Una fragancia agradable. Una pregunta, hermanas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar el grado de influencia que tienen tus acciones sobre los que te rodean? ¿Sí se entendió? Ay. Ser cristianos nos debe llevar a ventajas, porque somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Tenemos honra de parte de Dios? No te estoy preguntando, te estoy diciendo, tenemos honra de parte de Dios. Y aunque no deseamos que la gente nos esté mirando, ¿qué crees? Así va a ser, porque debemos dar testimonio. La gente cristiana o no cristiano nos va a ver, nos van a oler. Nos van a oler qué clase de fragancia estamos despidiendo. Así que, ¿cuál será el grado de influencia? ¿Cuál será? Porque déjame decirte que son muchas las personas que dependen de nuestras acciones, ¿sí o no? Tú responde, ¿qué clase de fragancia estás presentando? Ahora vuélvele a preguntar, ¿a qué hueles? ¿O qué fragancia estás despidiendo? Recuerda que tu perfume, tu fragancia puede ser echado a perder por una mosca, como lo dice el texto, ¿verdad? Las moscas, esas pequeñas cosas en nuestra vida que son pecados, pueden echar a perder muchas cosas si no tenemos cuidado de nosotros mismos. Y es necesario que Dios nos esté hablando esta verdad cuantas veces sea necesario. ¿Saben? Es necesario que Dios nos esté lavando con su palabra, cuantas veces sea necesario, pero también es necesario que Dios esté trabajando con su palabra en nosotros, cuantas veces sea necesario. Entonces, hablar de las moscas es una manera de analogía. Son las pequeñas áreas en nuestra vida que son pecados. Y al no tener cuidado de ellas y no las echamos fuera de nosotros, provocarán que nuestro perfume y nuestro olor en Cristo se eche a perder en todas o en muchas áreas de nuestra vida. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo quieres presentar a Dios tu vida? ¿Cómo quieres que huela cuando estés delante de la presencia de Dios?
Bueno, entonces no hay que tener descuidos en nuestra vida personal. ¿Quieres agradar a Dios? Bueno, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Miren, algunas áreas de las moscas es que son sucias, ¿verdad que sí? Bueno, ya lo vimos, bueno, muchas áreas. Viven en la suciedad, como ya lo vimos, en la basura. Aplicando esto, podemos dejar que se paren y se establezcan en nuestra vida áreas pequeñas, muy sucias, que pueden echar a perder el perfume que hay en nosotros de esas fragancias de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad. Lo que hemos estado hablando de los frutos. Fíjense, puede haber un hombre que es un buen padre, sí. Que es un hombre hogareño, sí. Que trae el gasto a la casa, también. Pero que tenga un área conflictiva en el que está latente mucho. Como cuál puede echar a perder todo ese perfume que se expida en su hogar si no tiene cuidado de sí mismo. La infidelidad. Claro, no solo el varón cristiano, puede ser expuesto en esto, también puede ser la mujer cristiana. La infidelidad es una de las armas más poderosas en la destrucción de familias y ministerios. ¿Lo sabías? Es importante recordar que nadie es infiel de la noche a la mañana. El infiel no surge así, sino que esas pequeñas moscas sucias de esas áreas de pecado en su interior que no se dejan ver, pero que tampoco se tratan, que se van dejando ahí en el corazón, van minando poco a poco hasta que su relación matrimonial y familiar llega a afectarles, porque este hombre cae en la infidelidad por su descuido personal. ¿Verdad? Ahora, esas pequeñas moscas también pueden ser la pornografía, la lascivia, la inmoralidad sexual, todo lo que conlleva al pecado de la infidelidad y tantas otras cosas, como le pasó al rey David, ¿se acuerdan? Que por no ir a la guerra, ahora, ¿quién era David? Un hombre que, el rey sí, pero un hombre que Dios le llamó conforme a su corazón, sí o no. Pero por no ir a la guerra, él tenía que estar en la guerra, ¿sí sabes? Pero por no ir a la guerra y estar de ocioso, se subió a la azotea de su palacio y cuando abre las ventanas o cuando sale por el balcón, yo no sé, y se asoma, ve a una mujer, ve a esa mujer bañándose. Y en lugar de meterse, o sea, yo mejor me voy, y en lugar de meterse, ¿qué pasó? Se quedó observando. ¿Y si sabes que los ojos son las ventanas del pecado? Se quedó observando. Sí, porque David no adulteró físicamente en el momento, ¿o sí? No. Pero él cometió adulterio porque miró a la mujer y la codició. ¿Verdad? Como dice Jesús en su palabra. Como cuando un esposo le dice cosas agradables a una mujer que no es su esposa y que no se las dice a su esposa, aparte. Qué tremendo, ¿no? Aguas, porque ahí empieza a haber peligro. Es el momento de alejarse y vencer las debilidades, porque son pequeños descuidos que te van a traer grandes consecuencias. ¿Verdad? Qué importante es cuidar nuestra vida personal, ¿no crees? ¿Sí crees? Es muy importante. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1, ustedes anótenlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo dice aquí? Limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación. Porque si Dios lo está diciendo, ¿qué crees? Es porque seguro hay cosas mal, hay manchas, hay inmundicias, hay contaminación en nosotros.
áreas que deben ser quitadas de nosotros. Por eso el Señor nos está exhortando a limpiarnos. Y aún eso nos está hablando de que yo debo tener cuidado. Nadie lo va a hacer por nosotros, ¿sí sabes? Nadie lo va a hacer por nosotros. Cada uno en lo personal debemos hacerlo. Hay muchas cosas en que debemos limpiarnos. Y aquí está diciendo, primero, ¿en qué nos debemos limpiar? En toda contaminación de carne. Sí, porque hay muchos deseos que están latentes en nosotros. Hay muchos deseos. Es allí donde debemos tener cuidado. Deseos que empiezan desde lo inmoral, también puede ser la avaricia, puede ser la envidia, pueden ser los malos pensamientos, pueden ser los celos, las envidias, las disensiones y muchas otras cosas que están latentes en esta carne de pecado. Y tú puedes saber y tú puedes ponerte a ver qué tantas cosas pueden ser contaminación en la carne. Y en segundo lugar nos está hablando que nos debemos limpiar de espíritu. Cosas espirituales en las que mucha gente cae, como los pleitos, como las enemistades, como las blasfemias, como la ira, como el enojo, como la amargura. Son cosas espirituales de las que debemos cuidar, que como creyentes, como hijos de Dios, no caigamos en ello, porque es bien fácil. Aquí el apóstol Pablo nos invita a perfeccionarnos en la santidad del temor a Dios. ¿Y qué debemos hacer? Porque Dios nos va diciendo, pero nos va dando respuestas, nos está mostrando, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, es como cuando tú al pequeñito que apenas va a empezar a dar sus primeros pasos, ¿no? Y entonces ahí está la mesa con la cubierta de vidrio, y ahí está la punta de la mesa, y ahí está el enchufe, y tú, a ver, sí te suelto, pero ten cuidado, y tú empiezas a quitar todo, ¿no? Bueno, así es como Dios nos enseña, hermanas. Tengamos cuidado. ¿Saben por qué? Porque una arma favorita de Satanás en los cristianos y mucho en las mujeres es la amargura. ¿Sí sabías? Muchos cristianos por alguna razón se amargan, dejan que la amargura haga raíces en su corazón, y la misma palabra de Dios nos está invitando a que eso no suceda en nosotros. Aquí lo dice, ¿sí o no? Otra cosa es que las moscas no solo son sucias, sino también las moscas son contaminantes de bacterias. Bacterias que recogen de la basura y de todas las partes donde andan. Miren, esto es una analogía de lo que representa esto en ciertas áreas de nuestra vida. A veces surgen de una experiencia dolorosa. A veces de una situación hiriente, a veces de una situación lastimosa, a lo mejor de malas palabras que alguien te dijo, ofensivas, y dejamos que esto contamine, que contamine áreas de nosotros. ¿Y saben qué pasa cuando estamos contaminados? Bueno, pues empezamos a actuar con enojo, a actuar con rencor, a actuar con resentimiento, empezamos a oponernos hasta a los demás. Son actitudes comunes, porque también a veces somos incapaces de perdonar. Algunos tienen deseos de venganza y se convierten en transmisores hacia los demás de sus venganzas. Hablando de contaminación y de la amargura, que es un contaminante terrible, miren lo que dice Hebreos 12:15, anótale por favor. Dice, mirad bien. ¿Cómo dice? Mirad, observa, ten cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que hace la amargura? Contamina a los demás.
La idea del autor es que ninguno se descuide y deje de observar bien, a fin que deje de alcanzar la gracia de Dios. Es que el problema no es que estemos observando, mirando y nos contaminemos, sino que vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque algo pasó. Una mosca allí, una pequeña área en su vida le está echando a perder aquel delicioso perfume que alcanzó en su vida cristiana. Porque para tener una vida cristiana también se necesita todo un proceso, ¿sí o no? Ajá. Entonces dice aquí el autor de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, el alcance de esta contaminación por causa de una área que en el fondo no fue tratada y llega a expandirse de tal manera que tú contamines a otros. La raíz de amargura es una de las causas por las que muchos cristianos están apartados, no solo físicamente, sino que aún apartados de la gracia de Dios, que para mí eso es muy terrible. Fíjense, hermanos, que la amargura es más fuerte que la falta de perdón, ¿sí sabes? Ya que desarrolla raíces como la ira, como el enojo, como la maledicencia. La amargura es un veneno que va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. Fíjate, qué terrible. No, porque alguien puede estar amargado por su esposo. Bueno, alguien puede estar amargada por su esposo. Alguien podría estar amargada por sus hijos, por la falta de economía, por algún familiar. Alguien podría estar amargado por la misma iglesia o por los hermanos en particular. Pero déjame decirte algo, como una advertencia a este peligro. No importa qué experiencia tú llegues a vivir en tu caminar cristiano. Por muy fuerte que esto sea en tu vida, no permitas que la amargura haga raíces en tu corazón. No lo permitas, porque te puede contaminar de tal manera que tu vida cristiana se vuelva infructuosa. En nuestro caminar, fíjate, déjame decirte un poquito, en nuestro caminar como pastores hemos visto hermanos y hermanas amargados, que en otro tiempo su vida era rebosante en Dios, que le servían fervientemente a Dios, que se gozaban, pero de que de repente algo pasó. Una experiencia vivieron y dejaron que se hiciera una raíz de amargura en su vida y no más los ves con gozo en su corazón, en su mente, en su alma ni en su rostro. Ese gozo que antes les caracterizaba. Y cuando tú les preguntas, se quejan de todo. Se quejan de medio mundo. Y la pregunta sería para esas personas, ¿tú vives por esa persona o por esas personas o vives por Cristo? ¿Por quién vives? ¿Verdad? Ya lo he comentado en otras ocasiones y tendría que tener todo un día para explicarles todo lo que vivimos mi esposo y yo, o yo personalmente, en mi caminar cristiano. Pero si yo me hubiera dejado llevar por todo lo que he pasado, hermanas, y hasta con siervos de Dios, muchas experiencias en todos mis años de conocer al Señor, experiencias dolorosas, experiencias fuertes que habrían marcado mi vida y que pude haber tomado la decisión equivocada de dejar contaminarse mi corazón y amargarme. Y créanme, hay momentos que son difíciles, que son muy fuertes, pero cuando has aprendido el camino, ya no te dejas contaminar. Cuando empiezas a madurar en Dios, ya no te dejas contaminar, porque de otra manera, déjame decirte que estaría escondida detrás de la puerta o detrás del púlpito, como dice la pastora Vicky. Pero no permití que nada ni nadie me amargara. Y a eso le doy muchas gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque no les he dado un lugar
para la afectación en mi corazón. Cuando ha venido una situación, he ido a doblar mis rodillas y he perdonado a mis agresores. ¿Y saben por qué? Porque debemos tener cuidado en eso. Debemos tener mucho cuidado. Miren, hermanos, la experiencia que sea, nosotros somos llamados por Dios. Bueno, yo lo entiendo. He sido llamada por Dios. Por eso dice, miren bien, vigilen bien, que ninguna raíz de amargura brote, porque si esto sucede, entonces vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios, y esto no es solo en la salvación, sino hasta en el sentido de los beneficios que obtenemos por la gracia de Dios. Y uno de esos beneficios, ¿sabe qué son? Las bendiciones. Son los dones espirituales, son el llamado, son el servicio a Dios. Imagínate que por una raíz de amargura dejes tu llamado y tu servicio a Dios, que Dios ya tiene preparado para ti. Porque sí sabes que Dios nos llama a todos de una u otra manera. Mira, si tú no te aplicas en cuidar tu corazón de no contaminarse y no trabajas en el área de tu vida que te cuesta tanto, va a ser muy difícil que puedas servir a Dios de manera correcta. Porque hay contaminantes en tu corazón, y mientras no se trabaje, mientras no tengas cuidado de esas áreas en tu vida, no podrás ser una persona espiritual. Y si tú sirves el servicio, no podrás ser bueno y no podrás dar fruto y no podrás disfrutar tu vida cristiana, y por ello otros te van a ver y tampoco lo van a poder hacer. Qué tremendo. La raíz de amargura es un semillero fértil del enemigo. Por eso toma ventaja, y por ello todo creyente debe vivir en un continuo cuidar de su corazón. Jovencitas también, jovencitos, si desde su edad de juventud no cuidan esas áreas en su vida, pueden crecer en amargura. ¿Y qué caso? Imagínate que lleguen a los 90. Ay, sí. No sé qué edad tienes, imagínate que Dios te permita llegar a los 100. ¿Así vas a llegar? Ay. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Porque si la amargura no se trata a tiempo, esta va a ir desarrollando raíces que crecen y te va a quitar el gozo y producen malos frutos y por lo tanto mal olor. Y lamentablemente podríamos decir, porque muchas luego decimos, y tú les preguntas, a ver, ¿hay algo que afectó tu corazón? Y luego te dicen, no, yo no estoy amargada. No, yo no estoy amargada. Pero la verdad es que sí sucede, y mucho. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos ver, pero está allí. Una pequeña mosca echa a perder todo, ¿verdad? Es triste, pero muchos cristianos generalmente tienen raíces de rencor, raíces de desánimo, raíces de desamor, tienen malas ideas. Hay gente que se expresa mal de los demás. Entonces, al hablar de esto, pues hay un problema que fluye desde el interior de su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjate, el hablar de esto tiene el propósito de que recapacitemos y seamos libres en el interior, ¿verdad? Por eso Dios nos da esta palabra tan hermosa como una analogía. Bueno, las moscas no son hermosas, pero lo que conlleva es hermoso porque nos lo da como una analogía para que nosotros podamos entender que necesitamos recapacitar y para que podamos ser libres de cosas en nuestro corazón, porque nosotros nos debemos a Dios y Dios nunca nos va a pagar mal. Nunca. Nunca. Alguien te puede hacer mal, pero Dios no. Si nosotros lo hacemos, Dios nos va a exaltar, porque de Él viene la exaltación. Qué importante, ¿no? De otra manera, al no hacerlo puede haber consecuencias. En parte, como ya lo hemos visto, dejamos de alcanzar la gracia. Ya voy a terminar. Nuestra vida espiritual va en decadencia.
Hasta hay quien deja de congregarse y por ende deja de ser cristiano. La amargura también puede llevar a la enfermedad, ¿sí sabes? ¿Saben que médicamente hoy en día los médicos determinan que muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer y algunas otras enfermedades, aún la diabetes, hay muchas otras enfermedades, se las atribuyen en gran manera a la amargura? ¿Sí sabías? Por los rencores, por los resentimientos, por la falta de perdón. Y qué terrible tener que pasar por esas consecuencias tan difíciles, ¿no crees? Tan dolorosas solamente por los descuidos personales. Y bueno, yo como no me quiero enfermar, yo no quiero tener cáncer. Así que, ¿qué vamos a hacer ante estas situaciones? Dios nos está dando la respuesta, ¿verdad que sí? Si ya hay una situación en tu vida, si anda rondando una mosca que pueda echar a perder toda la fragancia que has logrado, hay que hacer un alto, stop. Hay que poner cuidado. Si ya dejamos que nos contamináramos y echamos raíces, bueno, yo creo que es el momento de hacer un alto. Yo creo que es el momento de pedir perdón. ¿Verdad que sí? Una mujer hace poco me decía, yo estaba muy enojada, estaba muy herida, estaba muy, hasta con ustedes. Ay. Sí, me dijo. Pero en tal congreso que fuimos, que Dios habló a mi vida, Dios me dijo, tu problema es que estás enojada con tu esposo y has dejado que él te contamine. Y me dijo, y yo pensé que yo tenía que había otras ciertas cosas, pero Dios me llevó a perdonar a mi esposo para que yo pudiera salir de toda esa situación. Y bueno, pues me lo confesó, ¿verdad? Ay, ahí va. Qué difícil, ¿no, hermanas? Qué difícil, pero qué hermoso que pueda haber un momento que haya un alto, que pongamos el cuidado, que primero debemos reconocer, después le debemos pedir perdón a Dios, pero también nos debemos arrepentir de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo, ¿verdad que sí? Y no permitir más que el corazón se siga contaminando, porque si no, la única persona que se va a afectar de verdad vas a ser tú, va a ser uno mismo. Y yo te pregunto, si Dios nos ha dado esta gran bendición de conocerlo a Él y que te dejes y que dejes que una mosca empiece a hacer y que por ella seamos contaminados, pues yo creo que está muy difícil, ¿no? Así que vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. ¿Qué te parece si le entregas a Dios todo eso que te está obstaculizando? Que te ha obstaculizado, que te sigue obstaculizando. A veces decimos, ay, yo no soy feliz porque mi esposo es esto y aquello. Bueno, pues sí podrá hacer esto y aquello, pero ¿y tú? ¿Y tú? Ah, yo no soy feliz porque mis hijos esto y aquello. Ah, bueno, sí. ¿Y tú? Y a veces tendemos a echarle la culpa a los demás, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que somos. Es que no me cae bien, es que no me agrada, es que esto, es que lo otro, es que allá. Cuando nosotros somos el problema, cuando nosotros hemos dejado que esas moscas entren, ¿verdad?
Entonces, yo creo que todos debemos orar en esta hora y entregarle a Dios de manera personal, ¿verdad? Así que ponte de pie, por favor. Y si algo tienes que perdonar, también perdona. Perdona, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que nuestras motivaciones puedan ser correctas, ¿verdad? Así que mira, qué importante es que oremos por otra mujer. ¿Qué te parece si tomas la mano de la que está a tu lado y cerremos pasillos? Porque primero necesitas orar por ti, ¿verdad? Primero. Y después de que oremos por cada una de nosotras,